César Abraham Vallejo fue el más grande poeta nacional. Nació en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco en 1892. Murió lejos de su patria, un Viernes Santo de 1938, en la ciudad de París. César Vallejo fue un poeta que corregía mucho sus textos. Casi nunca estuvo satisfecho con lo que hacía. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y también fue considerado el máximo exponente de las letras en el Perú. Su padre, don Francisco Vallejo Benítez, se le reconoció por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban en los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza, fue una mujer que se dedicaba a las tareas del hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasificaba por cuatro grupos, siendo los cuatro viejos, los cuatro mayores y los cuatro menores. Vallejo en 1913 y 1914 estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional de Trujillo, teniendo como compañeros de aula a Víctor Raúl Aya de la Torre, Óscar Imaña y Federico Esquerri. En 1915 y 1917 fue alumno de la Facultad de Jurisprudencia, en estos tiempos llamada Facultad de Derecho. El 22 de septiembre de 1915 sustentó su tesis El romanticismo en la poesía castellana, aprobando con nota 18. En 1913, César Vallejo, después de no poder culminar sus estudios debido a su estatus económico, nuevamente retoma sus labores universitarios. Asimismo, se gradúa en 1915 en Filosofía y Letras con una tesis basada en el romanticismo en la poesía castellana, que es la primera muestra por el interés literario. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de lideratos, artistas, filósofos, políticos o intelectuales de diversa índole del norte del Perú. Especialmente fue del Departamento de la Libertad. Las reuniones de los jóvenes que constituían el Grupo Norte se llevaban a cabo en diferentes escenarios, desde la casa de José Eulogio, las playas costeras de la ciudad de Trujillo, restaurantes, cafés, etcétera. También su vigencia terminó en 1930. Tuvo por inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Eulogio. Tuvo una gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de literatura, del pensamiento y de la política. Vallejo en su poemario Trilce de 1922 menciona la palabra madre 19 veces a lo largo de sus 77 poemas. Él refleja el inmenso dolor que ha causado su muerte. En algunos poemarios de Trilce nos demuestra mucha nostalgia al recordar momentos con su madre, como por ejemplo cuando le daba mucho amor, cuando los cuidaba, le demostraba afecto, les daba la mejor de sus atenciones. Es por ello que Vallejo siente un gran vacío al saber que ya no tiene con quién compartir esos momentos, ya no tiene una protectora, ya no tiene a esa persona que para él significa su gran símbolo de afecto y su reina del hogar. A su regreso, Vallejo, al asistir a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, es involucrado en un incidente que hubo y fue encarcelado injustamente. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de viajar al extranjero y fue así como llegó a la ciudad de París, donde encontró a su futura esposa, Georgette, quien recibió en el edificio frente al suyo y quien se convertiría en una de sus grandes pilares en su vida.
Años más tarde, nuestro poeta César Vallejo falleció un viernes lluvioso en Francia, un 15 de abril de 1938, tal como lo predijo en su soneto Piedra Negra sobre una piedra blanca. Tras una vida llena de amarguras y obstáculos en nuestro país, nuestro poeta toma la decisión de viajar al extranjero. Fue así como llegó a la ciudad de París, donde conoce a quien sería su esposa Georgette Philippard, quien vivía en un edificio frente al suyo, la cual se convertiría en la más grande de sus aspiraciones de toda su vida. Años más tarde, nuestro gran e ilustre poeta César Abraham Vallejo Mendoza falleció un viernes triste y lluvioso en Francia, un 15 de abril de 1938, tal como lo predijo en su soneto Piedra Negra sobre una piedra blanca. ¿Cómo era la mujer parisina en su época? La mujer parisina en su juventud no quería tener hijos, más bien se reflejaba como una mujer trabajadora e independiente por ella sola, que ya no le gustaba cumplir los roles del hogar y mucho menos ser una mujer hogareña, como acostumbraban ser. ¿Por qué la mujer parisina tomó esta decisión? Investigando más a fondo sobre las actitudes de las mujeres, no fue en vano, ya que durante 4 años de la Primera Guerra Mundial ellas tomaron el rol del varón. En esta imagen representa diversos roles de las mujeres francesas durante la guerra. Se muestra a una mujer amamantando a su pequeño, a una mujer en una fábrica y una tercera que trabaja en el campo, el reemplazo de la mano de obra agrícola destinada a las Fuerzas Armadas. Las mujeres francesas constituyeron más del 40% de la fuerza laboral de Francia durante la Primera Guerra. Más de 2 millones fueron reclutadas para el trabajo pesado. Cuando terminó la guerra y los varones volvieron a casa, se tomaron con la gran sorpresa de que las mujeres ya no querían cumplir los roles del hogar, debido a que ellas ya se podían valer por sí mismas. La mujer parisina de los años 20 es una mujer que vive sumergida en una situación bastante difícil. Les tocó estar inmersa dentro de una guerra mundial que les ha arrebatado de su lado sus seres queridos, sus esposos, sus parejas, sus padres, aquellas personas masculinas que representaban para ellas una fuente de fortaleza, de seguridad. Todas estas situaciones llevaron a la mujer a enfrentarse a una realidad bastante difícil, donde se hicieron responsables del hogar, tuvieron que asumir actividades del campo, de las fábricas, de las grandes industrias para poder sustentarse y sustentar a sus familias. Es una mujer que atraviesa por tantos cambios, pero que una vez que los experimenta no quiere volver hacia atrás. Es por ello que cuando los hombres vuelven de la guerra se encuentran con esas nuevas mujeres en sus casas que, si bien es cierto, algunos les sorprenden y las acogen, para otros son signos de polémica y también de desprecio. Esa es la mujer que conoce César Vallejo en su vida, una mujer que participa de actividades sociales, que ya deja esas aburridas reuniones sociales de etiqueta para dedicarse a otro tipo de relaciones a nivel social. Es una mujer que practica el deporte, el tenis, la natación, que de hecho tiene también muchas modificaciones a nivel de lo que es su vestimenta. Se destapó, mostró el escote, levantó su vestido, dejó el corset, dejó de ceñirse a tantas cosas que la hacían estéticamente, pero que también la limitaban, ¿no? La alta postura perdió mucha influencia en la forma de cómo las mujeres debían vestirse. Incluso lo que es el uso del pantalón y de la camisa es algo que también en esa época empieza a tomar parte del día a día o de la forma de vestir de las mujeres. También, hay que resaltar también que la mujer de los años 20 es una mujer que es muy audaz, que luchó muchísimo también por rescatar sus derechos, sus deberes también dentro de la sociedad, que se dio paso a lo que es la formación académica y profesional, que también empezó a ganar protagonismo dentro de la sociedad, a aspirar a tener una igualdad de derechos que los hombres,
pudo obtener esa potestad de participar en el voto y poder elegir también dentro de la sociedad. Limitó también lo que era el número de hijos, tuvo también su voz y su voto dentro del hogar. También respecto a lo que es la forma de vestir, aparte de dejar todas estas formas estilizadas, también dejaron de lado los colores fúnebres tristes que utilizaban y empezaron a poner también dentro de su vestimenta colores llamativos, ¿no? A veces en algunas ocasiones también demasiado llamativos, pero son hija de la realidad o la mujer de los años 20, una mujer, como ya lo decíamos, audaz, guerrera, que también logró que gracias a ellos dentro de la sociedad global también las mujeres tengamos los derechos que hoy en día tenemos. La comparación entre una mujer peruana y una mujer parisina. La mujer peruana era muy sumisa, era muy patriarcal. Las mujeres en el Perú en la época preferían ser madres y no tomarse interés en su educación, ya que ellas preferían servir al hogar o a su marido que preocuparse por ellas mismas. Eran épocas de ignorancia para ellas, en donde ellas trabajaban para ir a casa, para alimentar a sus pequeños o para estar en familia. La cultura patriarcal sigue siendo notable en esta época. Las mujeres reciben menos remuneración que los varones, menos derechos y hay mucha violencia. En el gobierno peruano ha iniciado esfuerzos para combatir la alta mortalidad materna a falta de representación. Es todo lo contrario a una mujer parisina que se vale por sí misma, que es independiente, que le gusta trabajar y tener sus propios beneficios. A nivel mundial hemos adquirido un papel protagónico dentro de nuestras sociedades y la mujer peruana no está exenta de estos cambios. Poco a poco hemos ido ganando también nuestro puesto dentro de la sociedad. Hoy en día la mujer peruana no tiene las mismas concesiones de vida que tenían sus abuelas o madres. Hoy en día la mujer peruana aspira a otro tipo de cosas distintas a aquellas de ser exclusivamente madre o esposa. La mujer peruana hoy en día desea formarse, tener un nivel académico que le ayude a elevar su autoestima y confianza en sí misma, lo que a su vez ha logrado o le ha permitido que también tenga mucha importancia dentro del ámbito político, laboral y cultural. Estudios demuestran que las aspiraciones de las mujeres varían en diferentes etapas de vida, pero sin embargo llama la atención que entre sus prioridades no está la de casarse, vivir en pareja o tener hijos, que son cosas que hacen parte de sus opciones de vida o sus deseos, pero no como prioritarios. La prioridad en las mujeres entre los 18 y los 34 años es estudiar, terminar su carrera, viajar. La mujer entre los 35 y los 54 años aspira a viajar, a tener su propio negocio, su propia independencia y también aportar en la educación, la formación de sus hijos. La mujer de los 55 años a más aspira a viajar, dedicarle a su casa, a remodelarla, ampliarla, ¿no? Todas esas las variaciones que van teniendo a nivel de percepción de las mujeres según las diferentes etapas. Ahora, si hablamos de cómo se sienten las mujeres de acuerdo a su satisfacción en la realización o alcance de sus logros o metas, vemos que la mujer peruana siente aún un poco de insatisfacción porque considera que todas sus metas aún no han sido alcanzadas a su plenitud. De acuerdo a lo que es su relación en pareja, ellas tienen en cuenta mucho de sus valores y principios inculcados, pero más que la decisión de la pareja importa o prima esos valores en los cuales han sido educadas. Ahora, si hablamos de cómo se sienten en relación a ese vínculo que puede haber con su pareja, consideran que es mucho mejor aquella que tenían sus madres en su hogar en relación con sus padres, ¿no? Estos son algunos de los aspectos que podemos citar de cómo se ve la mujer peruana hoy en día.